Muy buenas noches. Doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Distinguidos miembros del cuerpo consular y diplomático acreditado en la República Dominicana. Autoridades civiles, militares, académicas, directores y coordinadores de los centros de estudios de Funglode, miembros de la comunidad árabe en la República Dominicana, amigos todos. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es un placer darles la bienvenida a este panel de discusión denominado La situación actual en Siria, un conflicto con consecuencias globales. El conflicto en Siria se ha ido desarrollando desde que se inició en varias ciudades y poblados a raíz de protestas simultáneas que iniciaron en marzo 15 del año 2011 como una parte de la ola ya conocida como la primavera árabe. Sin embargo, se suma al principio, como parte de este movimiento, se suma a la campaña de resistencia no violenta que le pedía a los gobiernos de la región reformas trascendentales que influyeran en el modo de vida de la población del Medio Oriente. Sin embargo, en abril del 2011, las fuerzas gubernamentales de Siria se desataron con una fuerte ofensiva y decenas de protestantes fueron asesinados. Los movimientos de protestas empezaron a transformarse en movimientos insurgentes, con una gran variedad de grupos armados entresecados entre la ciudadanía común y combatiendo a las fuerzas regulares, poniendo así en jaque el control del país. A medida que la crisis se ha ido desarrollando, la insurgencia ha convertido el proceso en una total guerra civil, con una numerosa cantidad de agencias internacionales y expertos, estimando que el conflicto definitivamente alcanza esta categoría. Así lo evidencia, entre otras definiciones, lo subrayado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuando en julio del 2011 declara formalmente esta situación como un conflicto armado de carácter no internacional, el cual es el término técnico que se utiliza para describir precisamente los procesos de guerra civil, en la cual, para que la ley de ayuda humanitaria internacional pueda ingresar a esos territorios. Y igualmente la Convención de Viena, esa es la calificación que da este tipo de conflictos. El campo de batalla se ha movido desde aquellas pequeñas ciudades y zonas alejadas a las más importantes urbes y ya se mueven en ciudades grandes como Damasco y Alepo. Las fuerzas del gobierno han incrementado la potencia de fuego y han incluido en los mismos tanques, morteros, ametralladoras de calibre pesado, así como también fuerza aérea y helicópteros de ataques y jet bombarderos. Las fuerzas rebeldes, por su parte, también han tenido la oportunidad de incrementar su capacidad de fuego, adquiriendo armamento pesados, incluyendo algunos de aquellos que se han capturado o comprado a las fuerzas gubernamentales y que se han adquirido en la batalla. La violencia en este momento ha alcanzado nuevos límites sobre la ciudad más grande e importante comercialmente hablando en Siria, que se trata de la ciudad de Alepo. La pérdida humana de este conflicto ha llevado a niveles escalofriantes realmente y solamente se incrementa a medida que pasa el tiempo. Se estima que hay un rango entre 20 y 30 mil personas que han perecido en estos últimos 18 meses y se estima que al menos la mitad de esta cantidad de personas son civiles desarmados. Las Naciones Unidas estiman que 1.5 de millones de sirios han sido desplazados y muchos otros han tenido que partir hacia refugios en el Líbano, Jordania y sobre todo en Turquía. Turquía ha reportado que actualmente cuenta con más de 100.000 refugiados sirios y en estos momentos se encuentra bloqueando la frontera para aquellos que quieren cruzar, lo que ha provocado que en la actualidad se cuente con una suma indeterminada que ronda entre 5 y 15.000 personas en tierra de nadie. Sumado a esto, podemos destacar además que un sinnúmero de atrocidades que según Naciones Unidas y otras agencias multilaterales son atribuidas a ambos lados, particularmente al ejército irregular llamado Shabija, que no es más que una milicia progubernamental, pero también hay fuerzas de la oposición acusadas de ejecuciones irregulares y otros abusos serios. El gobierno se debilita lentamente, pero también la oposición aparece fragmentada y dividida.
Aparentemente hay una brecha significativa entre los pensamientos políticos de la oposición y los de los rebeldes que se encuentran en el campo de batalla. La crisis en Siria ha tenido un impacto significativamente desestabilizador, tanto sobre la región como un desestabilizamiento a nivel global. El conflicto se ha desprendido hasta el norte del Líbano y con algunas excepciones en algunas partes de Irak. La tensión ha corrido por toda la frontera turco-siria, donde los grupos kurdos de Siria, incluyendo el PKK, el cual tiene una larga historia de conflictos con Turquía, ha declarado la zona norte como autónoma. Numerosas agencias internacionales han reportado que tanto Rusia como Irán han estado de manera continua supliendo a los gobiernos sirios, tanto al gobierno como a la oposición, con significativos cargamentos de armas. Así como también del bando opuesto se reportan cargamentos de armas llegando desde Turquía y otras fuentes de igual importancia. En respuesta a esta crisis, la Liga Árabe ha suspendido a Siria de sus filas en noviembre del 2011 y muchos de los esfuerzos realizados tanto por la Liga Árabe como por las Naciones Unidas hasta la fecha han sido en vano. La esperanza por que surja una solución pacífica al conflicto ahora descansa sobre los hombros del diplomático argelino, quien es una persona especializada en resolución alternativa de conflictos, el señor Lakhdar Brahimi, quien ha reemplazado al exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, como enviado especial conjunto de las Naciones Unidas y la Liga Árabe ante este conflicto. Brahimi ha anunciado anuncia que ha iniciado consultas con la Liga Árabe y con algunos oficiales egipcios para desarrollar un plan de trabajo formal antes de su primera visita a Siria. Las consecuencias del conflicto sirio no están limitadas solamente a sus fronteras o a sus vecinos inmediatos. Se ha convertido en un conflicto que va más allá de la región y que no solamente tiene la capacidad de desestabilizar el Medio Oriente completo, sino mucho más allá de esas fronteras. También trae consigo la posibilidad de poderosas tensiones globales, regionales y rivalidades internacionales, así como diferencias políticas y sectarias que pueden llegar también a convertirse, que rayan también en diferencias hasta ideológicas. El conflicto se ha convertido en un punto focal de muchas contradicciones y una lucha con grandes implicaciones. Definitivamente lo que sucede en el porvenir va a determinar el futuro estratégico de la región del Medio Oriente. Sin embargo, la cuestión siria es una crisis de importancia global. Sus implicaciones han tenido repercusiones en todo el mundo y aunque generalmente en la República Dominicana, América Latina y el Caribe no son influenciadas directamente, sus consecuencias se pueden ver y se pueden sentir, como puede ser, por ejemplo, la desestabilización de los precios en los combustibles que se generan a raíz de estas tensiones en la región. Es una situación de naturaleza compleja y que actualmente acapara la atención mundial. Por eso que en la noche de hoy Funglode ha convocado a un panel de expertos que me permito presentar más adelante para ayudarnos a entender las causas, las consecuencias posibles del conflicto, su estado actual y las perspectivas que presenta en el futuro inmediato. Antes de presentar a ustedes el panel que va a sostener la discusión el día de hoy, vamos a pasar un breve video de unos 8 minutos con una cronología audiovisual de lo relatado para luego pasar a introducir el panel e iniciar el debate sobre el tema. Siria, país ubicado en la orilla oriental del mar Mediterráneo y que comparte fronteras con Turquía, Irak, Israel, Jordania y Líbano. En esta nación habitan cerca de 20 millones de habitantes que tienen al árabe como su idioma oficial y que en su mayoría profesan el Islam como religión. Su capital, Damasco, conocida como el Jardín del Islam, presume de ser la metrópolis continuamente habitada más antigua del mundo. Desde el año 1963, el Partido del Renacimiento Árabe Socialista o Baas gobierna Siria bajo la declaratoria de estado de emergencia y desde 1970 el presidente de Siria ha pertenecido a la familia Assad.
Actualmente, Bashar, hijo de Hafez al-Assad, enfrenta, según la propia Cruz Roja Internacional, una guerra civil que a la fecha ha cobrado la vida de más de 25.000 personas. La mecha de las protestas se encendió el 15 de marzo de 2011, luego de que familiares de menores de edad que fueron detenidos por pintar grafitis contestatarios se manifestaran e iniciaran un ciclo de protestas en las que participaron miles de personas bajo el eslogan "Una Siria sin tiranía ni ley de emergencia". 2 semanas después, el presidente sirio se dirigió a la nación y denunció una conspiración en su contra. En julio, las protestas seguían vivas y miles de personas se manifestaron en la ciudad de Hama para pedir la dimisión de al-Assad con la venia de los embajadores de Estados Unidos y Francia, un gesto que fue calificado de provocación e injerencia por parte del régimen sirio. A principios de agosto y coincidiendo con el inicio del Ramadán, las fuerzas militares de Siria logran sitiar la ciudad de Hama, un bastión hasta ese entonces dominado por los opositores al gobierno. Esta operación dejó 80 personas muertas. A mediados de agosto, la ONU publicó un informe en el que acusa al gobierno sirio de cometer crímenes contra la humanidad. En octubre, mientras tanto, Rusia y China impidieron una resolución del Consejo de Seguridad que planteaba una estrategia similar a la utilizada en Libia contra el líder Muammar Gaddafi. En noviembre, países de la Liga Árabe comienzan a retirarle el respaldo a Siria y el 14 de noviembre el propio rey Abdullah de Jordania expresó claramente que si estuviera en el lugar de al-Assad, renunciaría. Casi 9 meses después del inicio del conflicto, Bashar al-Assad concedió la primera entrevista televisada a un medio de comunicación de Occidente. No hemos matado a nuestro pueblo. Ningún gobierno puede asesinar a su gente, a menos que esté liderado por un loco. Yo me hice presidente por el apoyo del pueblo. Es imposible para cualquiera en este estado dar la orden de matar. Uno no puede sentirse culpable cuando da lo mejor. Puedes sentirte mal por las vidas que se han perdido, pero no puedes sentirte culpable si no has matado a nadie. En enero, la Liga Árabe solicitó a al-Assad que transfiriera sus poderes al vicepresidente y formara un gobierno de unidad nacional que dirigiera el país hacia elecciones libres. Sin embargo, el gobierno sirio rechazó esta hoja de ruta. En febrero, también se propuso una nueva resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que se solicitó la renuncia de al-Assad. Sin embargo, Rusia y China volvieron a vetarlo. El 3 de febrero de 2012, la oposición siria denunció que los bombardeos de las fuerzas leales al gobierno sobre la ciudad rebelde de Homs dejaron al menos 260 muertos y 500 heridos. El régimen sirio atribuyó estos ataques a grupos terroristas. Días después, Naciones Unidas y la Liga Árabe nombraron al exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, para negociar en este conflicto. Mayo de 2012 ha sido uno de los meses más cruciales en el conflicto sirio. El 25 de este mes, más de 90 civiles perdieron la vida, mientras que otras 500 resultaron heridas en la llamada masacre de Ula. En julio, fuerzas opositoras dieron un duro golpe al gobierno sirio cuando, con un atentado suicida, asesinaron a los 3 funcionarios militares más importantes del gobierno. Uno de ellos, Asef Shaukat, quien era el cuñado del presidente Bashar al-Assad. En agosto, y sin poder llevar adelante la misión de paz, Kofi Annan abandonó Siria por considerar insuficientes los esfuerzos de las potencias mundiales en la resolución de este conflicto. Sin una presión internacional seria y unida, incluida la de las potencias de la región, es imposible para mí o para cualquiera obligar al gobierno sirio y a la oposición a tomar los pasos necesarios para empezar un proceso político. Esta decisión obligó al propio secretario general de Naciones Unidas a advertir a la comunidad internacional sobre los peligros que representa una guerra civil en este estado del Medio Oriente. El interés del pueblo sirio debe estar por encima de cualquier tipo de rivalidad o influencia. El conflicto en Siria es una prueba para todo lo que esta organización representa. No quiero que las Naciones Unidas de hoy fallen esa prueba. Las últimas noticias que se desprenden del conflicto en Siria no son para nada alentadoras. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, al menos 1.600 personas fueron asesinadas en Siria la semana pasada.
haciéndola la semana de mayor número de muertes en lo que va de guerra civil en ese país. Gracias. Bueno, lamentable y compleja la situación actual de Siria. Y bueno, contamos en la noche de hoy con un panel de primera para analizar todos los eventos que hemos presenciado en el video, cuáles son las principales causas y qué perspectivas de futuro inmediato y a mediano plazo pues se pueden esperar de este conflicto. Tenemos como panelista primero al doctor Shibli Telhami, es profesor titular de la cátedra Anwar Sadat para la Paz y el Desarrollo de la Universidad de Maryland en College Park y es investigador senior del Centro Savant de Brookings Institution. Fue profesor en las universidades de Cornell, Princeton, Columbia y Berkeley en California y ha sido asesor de la misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas y miembro de la delegación estadounidense en el Comité Trilateral Estados Unidos-Israel-Palestina contra la incitación a la violencia y al terrorismo. Es colaborador de The Washington Post, The New York Times, Los Angeles Times y frecuentemente es colaborador también en las principales cadenas de noticias televisivas en los Estados Unidos para comentar sobre estos temas. El doctor Said Eyadat es politólogo y profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Jordania, presidente de los Departamentos de Derechos Humanos y Desarrollo Humano, así como de Liderazgo y Desafíos Mundiales. Es autor de varios libros. Entre sus publicaciones más recientes figuran Public Reason and Islamic Reason y las revoluciones árabes postseculares del 2011, las revoluciones de dignidad, publicado en el 2012. El título lo estoy traduciendo al español, es Islam entre diálogos y, bueno, lo vamos a decir en inglés, Between Dialoguing and Mainstreaming, Psicología y Teoría de la Violencia Política en el año 2009 y El Cálculo del Consenso, una vía alternativa para la democracia árabe, entre otros. El panel será moderado y conducido por el doctor Hussein Ibish, investigador senior en el American Task Force on Palestine de Washington. Es colaborador de varios periódicos en Estados Unidos y países del Medio Oriente, columnista semanal del Now Lebanon y del Daily Beast, Open Zion. Es editor y autor principal de 3 importantes estudios sobre crímenes de odio y las discriminaciones contra los estadounidenses de origen árabe. Y su libro más reciente es What's Wrong with the One State Agenda? ¿Qué tiene de malo la agenda del Estado único? ¿Y por qué, finalizando la ocupación y la paz en Israel con los palestinos, es todavía la meta nacional palestina? Sin más preámbulos, pues le voy a pasar la palabra para que inicie el diálogo entre los panelistas al doctor Hussein Ibish. Muchas gracias. Y quiero darle las gracias a Funglode, quiero darle las gracias al presidente Leonel Fernández y a todos los demás que han asistido en la configuración y creación de este evento. Así que mil gracias también por estar acá. Entonces déjenme decir, por favor, vamos a poner los teléfonos celulares en vibrador o vamos a apagarlo. Esto es por protocolo. Es una experiencia difícil y siempre tenemos que decirlo al principio de cada evento. Entonces, algunos temas iniciales. Así es como nosotros vamos a tratar esta noche. Vamos a tener una conversación dinámica. No van a ser discursos, sino una conversación entre nosotros tres que voy a estar moderando por más o menos 45 minutos y luego entonces vamos a darle la palabra al público a ver si tienen alguna pregunta, que luego entonces nosotros vamos a responder por unos 45 minutos más. Esencialmente así es como nosotros vamos a ver esto. Nosotros hemos considerado al inicio que vamos
vamos a darle un trasfondo a la situación de Siria, pero realmente creo que ya esto ha sido cubierto. Vamos a volver claro a las cosas básicas, pero yo creo que la presentación inicial, el video que vieron, esto les dio a ustedes una idea razonable de qué es Siria, cómo está, qué ha estado ocurriendo. Esencialmente vamos a usar el marco laboral de ver cómo este conflicto está implementándose y cómo se va registrando. Uno puede pensar en esto como unas ondas expansivas. Lo primero que tenemos es la parte de la región, la parte doméstica, diciendo básicamente qué es lo que ha ocurrido en Siria, cuál es el futuro para Siria y los sirianos y las diferentes personas que conforman Siria como tal. El segundo círculo, ¿cómo esto ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el efecto que esto está teniendo en la región? ¿Cómo esto va implicando lo que es el manejo estratégico de lo que es la región? Entonces, nosotros vemos acá lo que son los puntos, los cambios dinámicos. Tenemos acá que sabemos que hay aspectos fundamentales, importantes, una competencia entre varios poderes. Así que déjenme iniciar diciendo que tenemos que comenzar con lo que es un vistazo general de dónde creemos que está el conflicto en Siria ahora mismo. ¿Cómo creen ustedes que está comenzando a tomar lugar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tener este panel. Estoy muy agradecido a la Fundación de Funglode por invitarnos acá. Creo que es la tercera o cuarta vez que vengo acá. Así que muchas gracias, presidente Fernández. Y les felicito en lo que es el modo, la forma extraordinaria, la calidad de los eventos que tenemos y a los que yo he asistido acá. De verdad, felicidades y gracias por tenernos acá. Déjame iniciar diciendo el por qué Siria es tan complicado. Estos de nosotros que hemos estado viendo lo que son ya estos problemas. Tunisia ocurrió tan rápido, también en la situación en China, incluso en Libia. Claro, hubo una intervención internacional, pero todo ocurrió relativamente rápido. Así que, ¿por qué es que lo de Siria es tan complicado? Bueno, vamos a iniciar diciendo que realmente hay tres puntos que están ocurriendo en Siria. Uno es lo obvio. Siria es como los demás lugares del mundo. Está siendo testigo de lo que es una guerra civil contra las autoridades. Nosotros estamos viendo esto en los diferentes lugares. O sea, la gente está cansada de los regímenes autoritaristas. La gente está cansada y quieren cambiarlos. Pero hay una segunda parte en esto que lo complica. Y es el hecho de que en Siria hay sectorialismo y entonces lo que estamos viendo son elementos de la guerra civil montados encima de lo que es una revuelta civil contra el régimen popular. Y lo tercero es que debido a que Siria es tan céntrico de forma estratégica a los estados adyacentes y que toca en tantos problemas estratégicos, lidiando con Israel, Irán, Turquía, el Líbano, es que estos poderes externos tienen intereses competitivos, no solamente intereses, porque por ejemplo en Libia no eran tantos, en cierto sentido, claro, pero en Siria hay intereses competitivos que hacen que sea tan difícil para las personas ponerse de acuerdo en qué pueden hacer. Así que tenemos tres cosas que están ocurriendo. Y entonces también tenemos lo que es la opinión pública, que al mismo tiempo está complicada por lo que está ocurriendo. En mi opinión, yo he trabajado con la opinión pública, hice uno en Siria hace unos meses y lo que yo descubrí era que la opinión pública fuera de Siria dice que el 90% del público simpatiza con los rebeldes y no con el gobierno. O sea, no tienen problema con esto. Estos se han ya puesto de acuerdo. Están a favor de las personas contra el gobierno. Pero entonces cuando uno dice, ¿quieres ver intervención internacional, intervención del occidente? Solamente una minoría dice que sí. La mayoría de las personas no quieren todavía que Siria sea decidida en aviones occidentales o en tanques, porque todavía tienen lo que es esta incomodidad, este sentido de estar en contra de lo que es la intervención internacional. Así que tenemos esta historia compleja que en algunas formas está conectada a la historia de Siria. Uno habla de lo que es el trasfondo
de lo que uno ha visto de Siria. Si uno ve lo que es el historial de Siria desde el 64, vemos que esto es como del 58, con la excepción de un breve periodo entre el 61 y el 64. Siria ha estado relativamente estable desde ese momento, a pesar del hecho de que en años anteriores era el país árabe más inestable. Tuvimos entonces cambios de gobierno, teníamos que eso cada 2 meses, hasta que entonces el grupo Ba'ath vino. Así que este partido Ba'ath, que ha estado realmente a cargo en Siria desde el 64, la misma familia Assad desde el 70, lo que esto trajo fue no solamente la inestabilidad del autoritarismo, pues claro, lo trajo, no hay duda, pero sabemos que parte de esta inestabilidad es funcional de lo que es este autoritarismo. Sabemos que por eso estaba la estabilidad, pero también había otra capa que estaba conectado a algo más grande que tiene que ver entonces con el problema en Siria, que es cuando uno piensa en lo que es el nacionalismo secular árabe. Esto nació en Siria, en la interpretación moderna del mismo. No nació en Egipto, este lo hizo, claro, más popular y de más significado, pero esto es como parte secular, esto nació en Siria. Y esta ideología era importante para superar lo que era el sectorialismo. Tenemos que entender que esta estabilidad no era solamente una estabilidad de régimen, sino estabilidad de una ideología que trascendía las diferencias. Por esta razón, entonces, cuando lo que fue el partido de Ba'ath inició, parte de lo que eran las personas que daban apoyo original, de los creadores de esta misma ideología, no solamente lo que era de la parte secular, que no querían solamente los grupos religiosos lidiando esto, sino también incluyendo lo que eran los cristianos, incluía también judíos, porque lo que era el nacionalismo árabe trascendía estas séculas. Así que nosotros vemos que a través de los años, a pesar de lo que era la concentración del poder que había en los demás, en lo que eran los grupos, especialmente en lo que eran los árabes, igual que lo que era la familia y las personas que están por detrás, vemos acá que hay algo psicológico vinculado a la ideología creciente que parece trascender lo que son estas diferencias sectoriales y la segmentación de lo mismo, más allá de la segmentación del régimen, que parece que puede generar este miedo de volver a lo que son las diferentes entidades. Y realmente acá es donde estamos. Muchas gracias por esta invitación general. Realmente es muy útil para nosotros y solamente quiero basarme en lo que usted ha dicho un momento. Creo que todo lo que usted ha dicho es completamente cierto, pero tenemos, claro, otro lado de esta misma moneda. Cierto, la ideología trajo a las personas de Siria, las unió, y esto fue un factor importante. No solamente lo que fue el régimen de base, sino también de Assad, padre e hijo. Pero hasta cierto punto también esto fue un factor legitimizante que racionalizó esto y, claro, operaba en cierto nivel de ideológico, con poder, con influencia, pero también en otro nivel era una racionalización de lo que era un contrato social, o sea, como un trato con el diablo, por así decirlo, o hasta un quid pro quo, llevando contra lo que era una élite, familia, clan, luego secta, y luego entonces grupos más amplios con familias de poder que estaban de acuerdo y aceptaban, por así decirlo, otorgar poder a estos segmentos específicos de la sociedad a cambio de un orden, a cambio de una estabilidad, a cambio de la posibilidad de crear un futuro, por así decirlo. Pero entonces ya luego de que esto se terminó, esto no dejó nada más que los sectores. Así que de una forma contraintuitiva, este esfuerzo de sobrepasar lo que era el sectorialismo, promoviendo lo que era una ideología, no realmente solamente profundizó lo que eran estas diferencias, sino que incluso los privilegios de la minoría sectorial y diferentes reglas para diferentes grupos, y realmente luego de que entonces esta cubierta que se tenía, luego de que se quitó, reveló entonces algo muy preocupante. Quería agregar eso. Entonces ahora quiero decirle al doctor Zeid, podría esencialmente
pues basarse en otro punto, también utilizarlo, que mencionó el profesor, que es el hecho de que hay un aspecto de lo que está ocurriendo en Siria que participa en lo que son las revueltas, en la primavera árabe, como la quieran llamar. Y quiero también hablar de las formas en las que el conflicto en Siria realmente refleja esta aspiración regional mayor. Bueno, gracias por hablar de esto. Y, en primer lugar, antes que todo, buenas noches. Esto realmente es una reunión de gran inspiración. Quiero agradecerle al presidente Leonel Fernández por permitir esto. Quiero, antes de proveer lo que es el contexto de lo que está ocurriendo en Siria en relación a lo que es la primavera árabe, señalar lo que estábamos hablando anteriormente en términos del sectorialismo. Y yo asumo, de hecho, que este aspecto de la validación sociocultural de la sociedad, es decir, está un poco exagerada. Me inclino a pensar que el sectorialismo realmente está sobreenfatizado y sobrevalorado, y el tema de traer realmente lo que es un objeto, el análisis acá es viendo lo que son las bases sociopolíticas de la sociedad de Siria, que por mucho tiempo han sido completamente ignorantes de lo que está ocurriendo en la primavera árabe. Pero incluso antes de yo vincular lo que ha ocurrido en Siria con lo que ha ocurrido en los ambientes regionales como la primavera árabe, vamos entonces a dar lo que son estos puntos rápidamente. En primer lugar, había una tendencia martirizante en lo que era el círculo de la media, los círculos académicos sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, esta actitud martirizante, vemos acá que decía que no podían ser democráticos, entonces que para poder serlo, entonces no iban a saber tampoco si tenían democracia qué hacer con ella o a dónde dirigirse y qué tipo de régimen debían de tener. Y entonces era nuestro deber, nuestra responsabilidad el decirles a dónde ir. Básicamente teníamos que proteger a los árabes de sí mismos para poder protegernos nosotros. Y esto es un problema muy importante en el nivel de las actitudes. Creo que esto estaba sumando a los problemas que ya de por sí son tan intensos. El otro problema entonces tiene que ver con las razones. Estábamos hablando de las causas. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió? Y en este caso quisiera invitarlos a escuchar a Maquiavelo, un científico muy famoso, conocido por ser completamente pragmático y éticamente y moral también, de una forma u otra, en términos de política. Sí, claro, el príncipe. Entonces, en este punto nosotros podemos ver acá que tenemos lo que son reyes, presidentes. Siempre piensan que es mejor ser temido que amado. Bueno, parece que todos los regímenes árabes les gusta esta frase, ¿verdad? Y la implementan. Y muros y murallas de miedo fueron creadas y alianzas entre familias, negocios corruptos y agencias de seguridad e instituciones se formaron hasta el punto en que se transformó el sistema político de esta ideología y esta plataforma para unificar la sociedad a un régimen sultanista donde uno no tenía un presidente, uno no tiene un régimen, uno tiene un sultán en todo el aspecto de la palabra, y los que saben lo que es esto pues saben a lo que me estoy refiriendo, que es un negocio familiar que no tiene ni siquiera nada que ver con la villa en sí. Entonces, lo que ocurrió es muy simple y muy complicado también. Si uno ve lo que es la base de las revoluciones
revoluciones que tomaron lugar en Tunisia y en el resto de los estados. Uno se sorprendería de por qué les tomó tanto tiempo, y me refiero a los árabes, al pueblo. ¿Por qué les tomó tanto tiempo llegar a este punto y tener sus revoluciones? Todos los indicadores políticos, económicos, sociales y principalmente los récords de derechos humanos, todos contribuían a lo que era la degradación de un ciudadano al estado de una persona viviendo en un país donde no teníamos entonces esta ciudadanía, y entonces todos los derechos básicos humanos eran violados completamente. Había una gran tasa, o hay una gran tasa de pobreza, de desempleo, y ahora mismo tenemos cosas importantes que están ocurriendo. Uno tiene una curva de jóvenes, personas educadas, personas conectadas en el mundo. Entonces, estos han sido marginalizados completamente y excluidos. ¿Y qué ocurrió entonces en Tunisia? Bueno, dijeron, ya es suficiente. Todos estos muros de miedo tienen que tumbarse. Y precisamente esto fue lo que ocurrió en Siria, según entiendo yo. Así que si hablamos de qué contribuye a esto, yo creo que es esto, o sea, es la transformación de las políticas como consecuencia de la naturaleza del régimen, estructuras del régimen, todas construidas en la base del miedo, y las consecuencias de sus políticas que contribuyeron a la marginalización y lo que fue la exclusión de las personas y su miedo. Claro, esto terminó llevando a una plataforma en la que ya estaba lista, donde la gente decía, bueno, para los cálculos que se tienen, vamos a estar perdiendo, y el costo de mantener el status quo es más alto que hacer una resistencia. Entonces, este cálculo racional en mi mente es lo que desató las ocurrencias y los eventos de Tunisia e inició lo que fue la primavera árabe. Lo que ocurrió ahora en Siria es idéntico. La situación en Siria no es diferente en términos de los aspectos, de los indicadores, de qué hay en Egipto, de qué ocurrió en los otros países. Ahora, la pregunta era si eso podía ser aplicable a otros países como Jordania, por ejemplo, y viendo lo que fue la razón de todo esto, lo que hizo fue que los regímenes y las razones colapsaran. Estos regímenes estaban construidos en base al miedo, y esto colapsó. Entonces, esto fue lo que llegó la primavera árabe a cada uno de los países a ver sus propias situaciones específicas de cada país durante lo que eran los cambios constitucionales. Por ejemplo, en Marruecos tenemos el mismo acercamiento a los cambios constitucionales. Hay algunos cambios, hay algunas políticas socioeconómicas, y vamos a ver eso en más detalles luego, en cuanto a lo que está ocurriendo en Siria, viendo el régimen, viendo la oposición, para tratar entonces luego de aclarar lo que el profesor dice, y es una situación muy complicada en Siria. That's extremely interesting, and I think you're absolutely right that there are common indicators. Claro, es extremadamente interesante. Yo creo que usted tiene toda la razón en el hecho de que hay indicadores en comunes que tienen causas y resultados en común. Ahora, claro, acabo de notar ciertas cosas interesantes, y una que produce un desacuerdo que yo tengo, y le voy a preguntar a Suji qué él piensa de esto. Uno es que, claro, no hay duda de que todos estos estados tienen lo que son los indicadores que usted ha mencionado, e incluso más factores, particularmente viendo lo que es la falta de individualidad, de dignidad individual, abuso por lo que son los oficiales, sin consideración de otros. Pero ya lo que son los indicadores más amplios de lo que es la economía, Tunisia para mí era uno de los estados árabes menos probables de ser el guía, porque sus indicadores socioeconómicos no estaban entre los peores, y no había arruinado a la sociedad civil de forma completa, sino que la había contenido, y tenía una dictadura de mucho arbitraje. Pero creo que
en los márgenes no pensábamos que era el peor, así que es interesante el hecho de que haya iniciando en un lugar en el que si uno hubiese visto solamente con los indicadores, no hubiésemos pensado que iba a ser el inicio. Así que eso es curioso. Otra cosa es que luego de que el miedo se va, esto no quiere decir que haya un consenso en los estados árabes o en la mayoría de los mismos. Ciertamente hubo una lucha en todos estos países. El más sencillo fue el de Tunisia y en Egipto, pero en varios lugares están tomando lugar en lo que son los sistemas de cortes, en las partes legales, políticas, en las boletas, en los padrones electorales. O sea, en Libia nosotros vimos, claro, hubo una guerra, pero como el profesor Hamid dijo, no fue prolongada y realmente los resultados se vieron rápido, creo. Ahora, en Siria, acá es donde entonces le pregunto a ustedes, yo no veo una sociedad que tenga un consenso. Acá es donde yo estoy en contra, donde no estoy de acuerdo. Veo una sociedad donde ya no hay miedo, pero esto no ha llevado a la creación de un consenso para un cambio de régimen en el país. El gobierno todavía tiene mucho apoyo, no solamente con los aliados, sino con los cristianos incluso. Hay otros que están en el punto tratando de posicionarse en situaciones ventajosas. Entonces, ¿qué opina usted de eso? O sea, tenemos dos narrativas entre los dos. ¿Qué opina? Bueno, antes de hablar de eso, quiero hablar un poco de lo que usted acaba de decir en cuanto a la revolución árabe, particularmente en Tunisia. No estoy de acuerdo, no creo que yo esté de acuerdo con usted en lo de Tunisia. Es cierto que económicamente Tunisia no era el peor lugar donde uno pudiese esperar una revolución, ¿cierto? Pero yo no pensé que esto era solamente de la economía, y la economía es importante, claro, pero lo importante, creo, si uno ve esto de forma mundial, uno ve por qué en el 2010, por qué 2011, no había una crisis económica de forma histórica en los otros países que no hubiesen visto antes. Así que creo que el hecho de que hubo un empuje, y como yo he dicho desde hace 10 años, nosotros sabíamos que ellos estaban molestos, querían salir del régimen. La pregunta era, ¿cuándo lo harían? ¿Qué ocurrió? Bueno, dos cosas. Una es que si uno ve las revoluciones en general, estas no inician en curso de los que son los menos educados. No, nunca. Y ese no es el caso. Luego de que inicia, esto galvaniza a todo el mundo. Entonces, claro, es una revolución árabe, lo voy a repetir, claro. Varía de país a país. Hay un cambio en los hechos, hay una solidaridad que se dio, hay una aspiración y metas en comunes que fueron captadas en las calles de Tunisia, al igual que en las demás, pero creo que hay algo, claro, de aspiración acá. Y si uno ve esto también, uno ve y dice que, ok, Tunisia, entonces, bueno, sí, pero antes de iniciar, los tres estamos de acuerdo de que sin esta chispa en Tunisia, esto no se hubiese alargado y no hubiese llegado a los otros países. ¿Estamos de acuerdo ahí? Quizás. Y digo quizás porque nosotros hemos hablado incluso acá, en esta misma fundación, después de la revolución de Egipto, acá hubo un evento, hubo personas que vinieron de Times Square acá mismo y yo estuve presente. Y yo hablé de que si uno pregunta por qué se dio la revolución árabe, yo digo, bueno, en primer lugar, claro, sabemos el por qué. Eso no es una pregunta. ¿Por qué ahora es la revolución de la información? Porque todos habíamos asumido de que uno no puede tener una revolución sin organizaciones que traduzcan la ira pública a una revuelta efectiva. Pero los gobiernos sabían esto y ellos no permitían a ninguna organización crecer. Ellos realmente las cerraban antes de que pudieran hacerlo. Pero lo que nosotros vimos fue que con la revolución de la información los puentes pudieron llegar a las calles sin una organización institucional. Así que esto quizás si no hubiese iniciado en Tunisia, hubiese iniciado en Egipto. Claro, pudo haber iniciado en Egipto, pero esto es historia pasada, es difícil saberlo, ¿verdad? Pero en lo de Siria yo estoy de acuerdo
no hay un consenso aparente. Y quizás alguna parte de esto es sectorial, quizás no todo es cierto, pero sabemos que hay algunas partes que están divididos, los cristianos están divididos incluso, así que sabemos que no es perfectamente sectorial, nunca lo es realmente. Nosotros, y en ningún lugar, cuando uno habla de esto, nunca es 100% sectorial, así que siempre es algo parcial, uno habla de mayorías dentro de cada comunidad. Así que, en ese sentido, cuando uno ve Siria, uno tiene que preguntarse por qué el régimen no ha podido hacer esto. Bueno, que ellos tumbaron otras personas, por lo cual las personas también no les agrada. En Egipto hubo ciertos tiroteos, pero no fue tanto. Y ellos comenzaron a disparar antes incluso de que se hiciera una organización. Y por eso se volvió algo como una guerra civil. Pero entonces, ¿por qué esto? Y no es solamente porque tenían milicia, porque la milicia está compuesta por las mismas personas. O sea, la milicia no viene de la luna, no son asesinos a sueldos de otro país, son parte del pueblo. Y cuando uno tiene muertes que destrozan corazones a la escala de destrucción que nosotros hemos visto, donde tenemos 20,000 personas muertas, miles más heridos, cuando esta destrucción no hace que las personas rechacen el régimen, pues tienen que apoyarse en algún lado, porque algunas personas están más asustadas o tienen más miedo de que caiga el régimen a de que éste se mantenga. Por eso es que todavía están en el poder, por eso es que creo que ahora la gente está tratando de ver dónde apostar o de qué lado ponerse. Creo que el régimen va a caer, creo que no, porque es que al final nosotros no podemos leer y determinar completamente dónde está dividida la sociedad. Absolutely. Bueno, él dice que tiene que estar de acuerdo si le va a prestar su micrófono. Él dice que casi. Yo realmente estoy de acuerdo en ciertas partes de lo que usted dice, parte de las revoluciones, y hay que saber que a veces se tienen que hacer cosas, y quiero enfatizar esto, pero la idea de estos indicadores económicos son importantes, sin duda. Principalmente agregando a esto lo que son las crisis internacionales, financieras y económicas, que lleva a lo que son los problemas y los costos de los alimentos tan altos a lo que son los cambios y los impactos que esto tiene en lo que son las clases medias. Pero esto tiene que ver ya con la parte de dignidad, y no estamos hablando de esto. Estamos hablando de lo que son las consecuencias de naturaleza del régimen. Esto, en mi idea, también lleva a lo que fue una transformación que le dio el poder a las personas de ir a la calle. ¿Puede imaginar alguno de ustedes el vivir en Siria bajo el régimen de Mubarak, que usted se imagina que si usted sale a la calle, usted no va a volver a su casa? Y aún así sales. O sea, ¿qué poder transformativo tomó lugar para motivar a las personas a lanzarse a las calles, tomar este riesgo, estando casi seguros de que esto iba a ocurrir? Y realmente esto no tiene nada que ver con la economía. Esto tiene que ver con los cambios y las pérdidas o búsqueda de esperanza. Si uno no hace ahora el cambio y no toma la acción, pues el cambio no va a venir. Y esto ocurrió en Tunisia. Es cierto, estoy de acuerdo con ustedes que definitivamente pudo haber ocurrido en Siria, incluso en Egipto. Y vemos acá que posiblemente hubiese ocurrido más fácil en Siria, en Egipto, más que en Tunisia. Entonces vemos lo que es este cambio, esta división que hay. No hay duda de que hay una división horizontal y vertical dentro de las sociedades. Y claro, puede que esto esté más intensificado en Siria en comparación a otros países. Si uno ve Tunisia, Egipto, uno está entonces enfrentado con una sociedad más homogénea. Mientras que en Siria y en Líbano sabemos que a veces está dividida, a veces está profundamente dividida. Y estos son divisiones no solamente sectoriales de idioma, de idealismo, sino a veces incluso políticas. Así que creo que el problema de ver acá qué es lo que ocurre en Siria, de decidir estar de acuerdo o no, es ver dentro del régimen. Y claro, tratando de ver lo que es la imagen general, uno puede ver dos jugadores principales. Tenemos el régimen y la oposición.
Pero si uno se acerca, vemos que es más complejo todo. Entonces, en el régimen, ¿quién está en el régimen? ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Es Bashar Assad? ¿Va él a continuar haciendo esto o está obligado a hacer esto por lo que es el partido Ba'ath? Y en la oposición, ¿quién la está guiando? ¿Es el Consejo Nacional de Siria? ¿Es el Comité Nacional Coordinador? Hablando, por ejemplo, de lo que es el Ejército Libre. ¿Este realmente está a cargo de lo que está ocurriendo en Siria? ¿Qué tal Bengalí? Otras brigadas, otras milicias que están acá. ¿Y qué tal entonces los demás movimientos? ¿Qué tal los Al-Qaeda, jihadis y los demás luchadores? O sea, estamos viendo que estamos tratando de luchar entonces en Irak contra los americanos y entonces ahora volvimos para poder dar apoyo a los hermanos en Siria. Así que creo que es algo mucho más complicado. Una forma de hacer esto es tratar de identificar quiénes son los actores, cuáles son sus intereses, cuáles son los poderes que tienen y cuáles son entonces los cambios y noticias que pueden ocurrir. Y ahí es donde uno puede tratar de ver lo que ocurre. Claro, y esto realmente crea una gran pregunta muy interesante que quisiera que todos consideremos, que es, claro, no podemos saber realmente cuál va a ser el resultado de este conflicto en Siria. No podemos saberlo porque hay muchas variables, muchos factores como para nosotros saber o poder predecir incluso con confianza. Pero quiero proponer una hipótesis, saber qué ustedes opinan. Porque cuando yo veo esta ecuación, así como usted la ha descrito de forma muy precisa, un gobierno en el que es difícil imaginar si el presidente de acto ordenó a su ejército, principalmente a las Habitat, la milicia Habitat, a detenerse. Si él le dice esto, no lo van a hacer ya. Y una oposición que está fragmentada de forma política y de forma militar, en formas que ustedes ya han explicado, y en formas en las que los grupos internacionales usan grupos como proxies, y toda esta fragmentación encima de las diferencias, como ustedes han dicho, horizontales y verticales que hay, o al menos las distinciones que existen dentro de la sociedad de Siria cuanto a lo que son las líneas de identidades y los sectores. Así que la hipótesis que yo quiero proponer es, sea cual sea el resultado, es extremadamente difícil imaginarse que un Estado de Siria unificado funcione de una forma centralizada desde Damasco, como ha existido desde su independencia. ¿Será un sobreviviente de este conflicto? Habrá una forma, y no sabemos cuál, pero habrá una forma de fragmentación estatal o de desintegración estatal, autonomía regional, ya sea como el Líbano e Irak o Bosnia o Somalia, o alguna nueva forma que es virtualmente inevitable, creo. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, creo que la palabra inevitable es una palabra muy fuerte para esto. Yo creo que lo que yo imagino es lo que es la inestabilidad continua, independientemente de lo que ocurra. En gran parte por lo que es la dinámica interna, viendo que cada país tiene una mano, tiene un interés en lo que ocurre en Siria. Esta es la idea, porque en Irak entonces teníamos la idea de que todos los países adyacentes querían que se estabilizaran, no querían tener o lidiar con lo que eran los resultados. Vemos esto que sucedió desde el inicio. Y en este caso, los intereses de Turquía tienen más que ver con lo que son las corrientes. Nosotros vemos acá que entonces el interés en el Líbano es diferente. Los intereses de Israel también varían. Estados Unidos se va a preocupar de que Al-Qaeda sea fuerte y esté en un ambiente de inestabilidad. Jordania tiene los refugiados, que entonces también pueden crear problemas con lo que es la hermandad musulmana. O sea, todos tienen un interés y eso es un problema. Pero también quiero agregar algo más acá, que es el hecho de que a veces nos quedamos envueltos en nuestra idea, en nuestro pensamiento de cómo podría ser el futuro.
Las personas encuentran formas de aceptar las cosas, de redefinirse. Esto ocurre cada día. Y les quiero decir algo sobre el Líbano, que para mí es fascinante. Y es un ambiente en el que si uno pregunta, ahora mismo tenemos una cantidad de puntos, de problemas, pero si uno pregunta dónde tenemos el sectorialismo o la mayor concentración del mismo en el mundo, bueno, es en el Líbano. Todavía hoy no hay una sola comunidad que tenga la mayoría. Cada comunidad en lo que es solamente los chiíes son las pluralidades que tenemos acá. Y es realmente es uno pequeño. Entonces, esto es lo interesante del Líbano. Entonces, vemos acá que en todos los puntos, nosotros vemos acá, yo le pregunto a veces a las personas, ¿tú eres primero libanés o jordano o musulmán? En el mundo árabe, nosotros vemos que estos que dicen que primero son egipcios o jordanios son la minoría. En Arabia Saudita es como menos del 20%. Entonces, el único lugar donde la mayoría se identifica como primero libanés es con el Estado primero, es la mayoría shia, cristianos. ¿Y saben por qué este es el caso? Bueno, porque están todos juntos. Nosotros vemos acá que no pueden tener ninguno un estado de ellos que sea viable, ninguno de ellos pueden visualizar tampoco vinculándose a un estado adyacente. Todos están entonces viendo lo que es esto. Así que si podrán entonces cambiar, esto es otra historia, pero creo que algo acá que nosotros podemos imaginar. Y les voy a dar otra idea. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de que sigas con esto? Y es otro factor, y quiero saber qué piensas de esto. Otro factor potencial es que no es un problema para lo que son las diferentes comunidades del Líbano identificar a los libaneses, porque no hay lo que es un Estado libanés que amenace lo que es esta autonomía en Beirut. O sea que es fácil decir, sí, lo son, porque ahora mismo no son una amenaza. Bueno, sí, pero estamos viendo que puede todavía estar la posibilidad de que el régimen colapse, donde tenemos acá lo que es las personas que están galvanizadas por el miedo conjunto contra el Estado. Así que nosotros vemos acá que esto es un cambio donde nosotros lo conocemos, donde todos los cambios, sí. Vemos que hay personas que tenemos que tomar en cuenta, no solamente las que son las consecuencias humanitarias, vemos las consecuencias que pueden irse creando, lo que son problemas prolongados. Acá es que el mundo árabe, cuando uno está sentado, cuando uno está en un lugar, ya sea en Algeria, en Somalia, y uno está viendo lo que es la primavera árabe que ocurrió, y normalmente yo no lo llamo así, y vemos que esto lo vemos de forma positiva, y uno ve acá los resultados que parecen ser mejores, incluso acá que hay mejorías. Así que cuando uno ve lo que son los conflictos sostenidos en Siria, cuando uno ve que las personas estaban entonces comenzando a ver lo que eran las revueltas, las divisiones, de la misma forma en que comienzan a ver lo que era la guerra en Irak, cómo esta aterrorizaba a las personas. Cuando un dictador en Egipto decía, uno preferiría estar en Bagdad o preferirías estar en Corán, no, queremos estar en Cairo, no en Bagdad. O sea, nosotros vemos acá que tenemos lo que son las diferentes formas, o sea, el cambio. Bueno, déjame entonces decirlo acá, y esto está implícito en la respuesta que usted acaba de dar, es la idea de que hasta cierto grado hay una desintegración estatal y no una fragmentación completa o un estatus de Estado fallido. Pero, al igual que en el caso de Líbano, podría entonces ser, si no algo como utópico, sino definitivamente no sería algo como la antítesis de la utopía, ¿verdad? ¿Considera usted que eso es parte de su respuesta? Creo que es justo decir eso, ¿verdad? Claro, es justo, y a veces por eso es que vuelve el fascismo y da lugar a la anarquía, no olviden esto, ¿verdad?
Bueno, sería difícil imaginar un régimen árabe que sea más cercano a un modelo fascista que el que se ha tenido en Siria por un tiempo. Pero entiendo lo que dice. Sí, algo que va más allá de nuestras imaginaciones, pero puede que ocurra. Entonces, bueno, ya hablando entonces de lo que es una parte optimista o un idioma optimista, viendo acá lo que son las visiones o lo que son los movimientos de separación o incluso viendo lo que son los aliados en diferentes partes de Siria, ni siquiera ahora mismo con los kurdos. Bueno, creo que esto está contra de lo que es la estrategia regional de los turcos. Bueno, los turcos sí están viendo esto, pero la pregunta realmente de lo que es el desarrollo posible en el futuro debido a esto es que pues han sido ignorados y creo que esto debería de ser discutido de forma cercana y estrechamente. Es una posibilidad, pero no podemos verlo debido a dos cosas, debido al consenso que se tiene entre los sirios a pesar de esta división que tienen, donde tienen que mantener esto de la forma que está en Irak, aún si uno tiene lo que es el Qasai como Estado independiente, pero todavía están dentro de los regímenes y el territorio de Irak. Sí, creo que estamos de acuerdo acá, que al final realmente la integridad territorial de Siria está intacta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos? Más o menos, porque yo creo que esto es una pregunta mayor de la que pensamos, pero está bien, sí. Bueno, sí, pero déjame decir la otra parte de lo que es esta consecuencia. Nosotros vemos acá y vemos lo que ocurrió acá y particularmente en Siria lo ha hecho que sea muy difícil para que las personas que se lancen a las calles y tenemos entonces que recalcular esto y entonces ver acá que los diferentes estados lo están haciendo, o sea, por ejemplo, Damasco, ¿qué están buscando? La seguridad, o sea, por lo menos la seguridad personal. Pero claro, ahora tenemos el otro punto. ¿Qué tal o qué es lo que se necesita para que esta revolución tome éxito? Viendo entonces que esto va a ocurrir de forma positiva, al igual que como ocurrió en el Líbano. Luego de que entonces vemos que el régimen, por ejemplo, Gaddafi no pudo ser cambiado. Vemos acá que los diferentes puntos, los partes, todo lo demás, pues puede cambiar. Bueno, antes de entrar a las preguntas, porque sé que ya no tenemos tiempo, quiero tomar un segundo para que podamos considerar un poco más de profundidad lo que son las implicaciones regionales. Porque estamos viendo acá lo que son las preguntas internas, pero quisiera saber, fuera de esto, del impacto que ha tenido lo que es la primavera árabe dentro de forma nacional, quisiera ver cuál es, viendo acá que tenemos puntos importantes. Quisiera dar un resumen de lo que son los diferentes actores, de las preocupaciones que tienen intereses en lo que está ocurriendo en Siria. Pero realmente, según lo que creo, y no mencionamos esto en mi idea, el mayor impacto en Siria, lo que vemos acá en lo que son los diferentes términos estratégicos de forma regional, es sobre el futuro de Irán como un poder regional. Realmente me llama la atención la habilidad de Irán de aspirar lo que es el estatus regional. Y esto es algo bien independiente y creo que va a ser muy difícil para Irán no encontrarse o no verse a sí mismo en la defensiva, no encontrarse en lo que es su capacidad de proyectar poder en el mundo. Realmente pierde lo que es un régimen. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esto? Bueno, yo creo que no hay duda de que Irán tiene algo que perder, pero no en la escala que ustedes están sugiriendo. Definitivamente
vamos a ver la crisis en el mundo árabe que Siria ha creado. Realmente lo que tenemos acá es donde nosotros vemos acá lo que son las expectativas de que algo tiene que ser hecho para detener lo que es el derrame de sangre. O sea, uno ve que si creemos que esta historia está siendo cubierta en lo que es la prensa internacional, nosotros vemos acá que debemos acá, sería segundo, tercero. Y vemos que es la historia que con esto nosotros vemos acá que tenemos lo que son las diferentes expectativas para detener lo que es esto. Y esto es parte de lo que es la revolución informativa. Tenemos acá en el 82 cuando los sirios tomaron lo que fue, o cuando el régimen árabe tomó lo que fue esto y mataron a miles de personas. Nadie entonces vio lo que fueron los reportes que se crearon después. Nosotros no sabíamos la escala de la realidad hasta más tarde, porque realmente no había ninguna presión de hacer nada. Ahora la revolución informativa realmente ha incrementado las expectativas de una intervención y no hay nadie que tenga la capacidad de hacerlo. Así que lo que esto ha revelado es no solamente el fallo del sistema internacional de ir de acuerdo a lo que es este régimen o la revolución, que es de transformar las expectativas públicas, no solamente de forma nacional, sino de forma internacional, de las personas que ven esto, que quieren que salga algo. Y tenemos también lo que es una transformación de poder de las Naciones Unidas, de cualquier organización internacional, pero ciertamente no hay instituciones árabes que puedan lidiar con sus problemas. Y la aspiradora, o sea, el efecto aspiradora que se ha creado por esta revolución, si nosotros recordamos y vemos cuáles son los estados árabes más influenciales en lo que es la última década, claro, Egipto es uno, Arabia Saudita es el más rico, Irak estaba cerca en aspiración y Siria tenía un rol importante debido a su relación y su confrontación con Israel principalmente. Así que 3 de estos estaban ya preocupados. Siria, el objeto de problema, Irak estaba fuera de ser un estado influencial. Entonces estos estaban muy ocupados con su propia revolución. ¿Y qué dejaba esto? Bueno, Arabia Saudita, los estados del Golfo. Y lo que hemos visto en cuanto a lo que es esta política y ha sido lo que es este cambio. Así que esto es una razón por la que las personas han esperado ver qué va a hacer. Entonces, Egipto tuvo lo que es un presidente electo, no esto fue como resultado de la revolución, y él inmediatamente anunció que él quiere tener un rol en Siria. ¿Y qué quiere hacer? Bueno, en primer lugar, no quiere la intervención occidental, quiere coordinar con Arabia Saudita, Turquía e Irán. Y ya sea que él tenga éxito o no, vamos a dejar esto de un lado. Esto no es algo que podamos tocar el día de hoy, pero esto me trae acá lo que es la pregunta, el tema de Irán que hemos hablado. Si uno se fija en Irán, pues es cierto que el régimen sirio era el único estado. Sabemos que este se remonta a través de lo que fue la guerra Irak-Irán en los 80, que es significativa, claro. Pero francamente, no estoy seguro de qué tanto están obteniendo ellos, salvo lo que sea apoyo. El principal bien es el apoyo que están otorgando. Más allá de esto es difícil de saber porque en lo que son las encuestas de opinión pública que yo he tenido, Irán le va bien principalmente por su posición antiamericana, no por su vínculo con ningún otro régimen árabe, sino porque la gente los ve como que se están parando, como que se están poniendo frente y contra América. Si le preguntas a la persona, la mayoría van a decir los países que están en contra de ellos o que son amenazas. El 80% dice Israel, el resto dice que es Estados Unidos. Esto no ha cambiado. Irán fue de un 18% a un 18%, pero realmente la magnitud está enfocada en estos 2 estados. Así que, ¿qué ocurriría si este régimen se cae? Bueno,
Depende, claro, de con qué pase, pero asumiendo lo que usted dice, que va a haber una anarquía, una división, bueno, pueden tener múltiples raíces para los cambios. Si esto es cierto, claro. Y si esto es cierto, pues no van a tener un problema con esto. Ellos van a perder, pues, la idea, van a perder la lucha de Damasco, pero no va a ser una pérdida estratégica. Lo que están preocupados ahora mismo es sobre cómo va a ir la relación Israel-Estados Unidos. Esto es lo que hay que decidir. Entonces, ahora mismo la pregunta es si la crisis en Siria puede iniciar lo que es una confrontación con Irán, porque todos los que estén fuera, ya sea Latinoamérica o... Vemos acá cuáles son las consecuencias económicas posibles para nosotros de esta crisis. Bueno, si es contenida, no mucho, porque Siria no es un productor de petróleo, pero si se incrementa, si se expande y arrastra a Irán, entonces sí habrán consecuencias económicas. Entonces este factor podría desatar lo que es este cambio. Claro, y podemos imaginarlo. Comentarios de cierre en cuanto a esto. Sí, estoy de acuerdo acá con el análisis y viendo acá lo que son estos puntos. Sí, creo que esta alianza estratégica también ha sido un poco exagerada. Siria es importante, pero no importante hasta el punto en el que se puedan entonces tomar lo que son estos riesgos, y por eso es que están insistiendo en de privar o pues de alejar a Irán de este problema. Así que algo con lo que yo quiero cerrar realmente es lo siguiente. En Siria yo diría que está el bueno, el malo y el feo, según se va desarrollando todo. Entonces tenemos lo bueno, es que esta solidaridad que se ha estado mostrando entre lo que es la resistencia, que no pertenece a lo que son estos sectores, esta solidaridad que estamos viendo, esta resistencia civil que todavía está ocurriendo. Y le quiero recordar a todos que los sirianos han sido asesinados en las demostraciones de protesta. Siempre dicen una revolución pacífica. Y esto realmente es algo completamente importante en lo que está ocurriendo. Así que algo importante es esto, es esta solidaridad, es el sentido de la resistencia física y lo que es, a pesar del hecho de que la resistencia, como nosotros la conocemos, el hecho de lo que está ocurriendo cada día, las personas que están coordinando. Hay más de 800 células coordinadoras en Siria, y esta idea de lo que han tenido que hacer para mantener las comunicaciones, para llegar a sus metas. Entonces, bueno, lo malo es que esto está creando divisiones entre algunos sectores, es cierto, y esto entonces va a traer lo que son los problemas de la memoria colectiva, el miedo de que se repita lo que ocurrió en el 82, el miedo a lo que es la venganza de la secta al-Wahí por el apoyo que se le está dando al régimen. Así que esto es lo malo. Entonces, lo feo ahora mismo es el problema de la radicalización que está tomando lugar ahora mismo debido a lo que es la prolongación del régimen. Vemos acá que entonces tenemos acá lo que es la organización, lo que son estos puntos. Nosotros vemos que estos diferentes cambios donde podemos ver lo que son estos puntos.